Día de la Victoria en Europa, 1945. Las multitudes celebran la victoria en Europa. Han soportado lo inimaginable. Los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial habían sido un caos total. Fue la fase más violenta e intensa de la guerra más violenta e intensa jamás librada. Un corresponsal británico se encontraba en el frente. La brutalidad incontrolable de los bombardeos continuaba. Un capitán americano destacado en primera línea. De repente un proyectil nos pasó zumbando por encima. Y la Alemania nazi contra las cuerdas. Los avances se producían semana a semana. Ellos fueron testigos del momento en que Europa pasaba página, del horror a la esperanza. Carrera a la victoria. Europa. 7 de mayo de 1945. Por todo el mundo corre el rumor de que Alemania acaba de rendirse. En Washington, la gente sale a la calle y espera la gran noticia. Londres bulle impaciente. Los periódicos hacen cábalas, pero los líderes mundiales guardan silencio. Existía una gran confusión. Intentaban mantenerla bajo control. La gente salió a la calle a celebrarlo y la policía les decía, todavía no. Estaban deseando estallar y liberarse de las cargas de la guerra en un día único y catártico. Pero ese mismo día, en Berlín, reinaba el terror. La capital de la Alemania nazi había sido arrasada. Sus habitantes estaban conmocionados. ¿La rendición solo sería otro rumor? ¿O 6 años de guerra por fin habían terminado? Desde 1939, Adolf Hitler había ejercido un férreo control sobre toda Europa. La Alemania nazi era una amenaza increíble para el mundo. En su apogeo, la Alemania nazi controlaba más territorio que el Imperio Romano. Pero en 1945, el Tercer Reich había sufrido un colapso fulgurante y caótico. El año había comenzado con una de las batallas más sangrientas de la guerra, y solo empeoró. La batalla de las Ardenas fue un auténtico choque. Los alemanes, aparentemente de la nada, fueron capaces de asestar aquel golpe. La última gran ofensiva de Alemania consiguió abrir una brecha en el frente occidental. Los aliados habían sido sorprendidos con la guardia baja, incluido el capitán Charles MacDonald, de 22 años. Una ráfaga de feroces balas trazadoras resplandeció entre los árboles. Sentí un dolor repentino en la pierna derecha y un líquido tibio fluyó e inundó mi bota. Era sangre. El 17 de enero, una bala atravesó la pierna de MacDonald. El dolor era casi insoportable. Creí que iba a perder el conocimiento. La batalla de las Ardenas había terminado, pero el final de la guerra aún quedaba muy lejos. MacDonald regresó enseguida al frente occidental. Desde el frente oriental, el ejército rojo soviético invadió el territorio alemán en una ofensiva épica. Hacían muy pocos prisioneros. Lo saqueaban todo. Y era como una nube de varios millones de langostas arrasando el centro de Alemania. El 31 de enero, 2 millones de soldados rusos estaban a menos de 2 semanas y a menos de 80 kilómetros de Berlín.
A los soviéticos lo único que les importaba era el castigo, la venganza. Y los ciudadanos alemanes sabían que era imparable y no querían estar allí cuando ellos llegaran. Pero Adolf Hitler estaba aquí, bajo los escombros de su cuartel general, la Cancillería del Reich en Berlín. En febrero, vivía en un búnker de 4 pisos situado justo debajo de las ruinas del edificio. Pero Hitler se negaba a aceptar el funesto desenlace de la guerra. El 4 de febrero, mientras Hitler permanecía oculto, sus enemigos se reunían en un balneario soviético. Los líderes aliados llegaron a Yalta rebosando confianza. Los 3 grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, se reunieron en Yalta. En ese momento el destino de Alemania estaba ya prácticamente decidido. Alemania iba a perder la guerra. Allí hablaron de cómo repartirse el imperio alemán conquistado. Si es que quedaba algo de él. En 1945, los aliados controlaban prácticamente todo el espacio aéreo europeo. A Alemania apenas le quedaba aviación. Pero tenían muchas baterías antiaéreas en tierra. Las explosiones de la artillería antiaérea eran algo que aterrorizaba a los aviadores. Las podían ver, veían esas flores negras abriéndose a su alrededor. Las podían oír impactando contra las paredes de aluminio del avión. La metralla mató a muchas tripulaciones, pero no detuvo el ataque. Hubo cientos, si no miles, de ataques con bombarderos. Era una masa de nubes metálicas volando en los cielos de toda Europa. Los aliados bombardeaban una y otra vez cualquier fábrica que estuviera alimentando la maquinaria de guerra nazi. El petróleo era el talón de Aquiles del Estado alemán. Destruir sus refinerías era la forma efectiva de detener toda su maquinaria de guerra. No se descartaba que hubiera bajas civiles, pero no se buscaban. A mediados de febrero las reglas cambiaron. El 13 de febrero de 1945, 800 aviones británicos atacaron los primeros. Los estadounidenses salieron las 2 noches siguientes casi con el mismo número de aviones. Hicieron algo más que lanzar bombas convencionales sobre objetivos militares. Lanzaron bombas incendiarias sobre toda la ciudad de Dresde. Aquello inició una nueva fase de la guerra. La de la guerra total. Y era una guerra en la que los civiles, aunque supuestamente no eran el objetivo, se convirtieron en objetivos. Los aliados no verían lo que habían provocado hasta que llegaron las tropas terrestres. Entonces, esas tropas aún estaban aproximándose a la última barrera para invadir Alemania, el Rin. El río Rin es la frontera natural de Alemania. Es un río formidable. Su corriente es muy rápida. No es un río que pueda cruzarse fácilmente. En su retirada, los alemanes intentaban destruir todos los puentes para impedir que los aliados cruzaran el río. Pero el 7 de marzo, una unidad del ejército de los Estados Unidos se aproximaba. Las fuerzas estadounidenses que avanzaban desde el oeste llegaron a una colina, miraron hacia este desfiladero del Rin y se sorprendieron al ver que el puente de Remagen aún seguía en pie. Charles McDonald, el capitán de 22 años herido en enero, había vuelto al frente. Sabía que solo era cuestión de tiempo que nuestra división recibiera la orden de cruzar el río. El corazón de Alemania estaba tentadoramente cerca. En marzo de 1945, los aliados se preparaban para cruzar en masa el Rin.
Empezaron a preparar una armada como la del día D. 1.100 embarcaciones con más de 200 lanchas fluviales que habían llevado en camiones desde Amberes. Las excavadoras abrían el paso a esos convoyes, derribando casas y líneas telefónicas y cualquier cosa que se interpusiera en su camino, porque los barcos eran muy grandes. Se suponía que los nazis habían volado todos los puentes para frenar el avance aliado a través del Rin. Pero uno de ellos seguía en pie, el puente de Remagen. El 8 de marzo, los estadounidenses avanzaron y abrieron las primeras vías aliadas en el territorio alemán de Renania. Con una operación mucho más grande en marcha, el goteo de tropas pronto se convertiría en una inundación. Las tropas terrestres seguían avanzando por territorio alemán, pero las tripulaciones aéreas ya habían reducido a polvo sus grandes ciudades. Las ciudades alemanas, una tras otra, habían quedado reducidas a cenizas y escombros. Apenas quedaba una piedra encima de otra. Casas, fábricas, edificios que tal vez llevaban siglos en pie, fueron devorados por el fuego. Tejados hundidos, paredes rotas y caídas, calles cubiertas de escombros. Todas las ventanas habían quedado hechas añicos. Las ciudades alemanas, una tras otra, habían sido borradas del mapa. El bombardeo de Dresde marcó otro nivel en la contienda. Dresde se convirtió en realidad en el símbolo de la guerra total, despiadada e incontrolada. La histórica ciudad y al menos 25.000 habitantes fueron arrasados. Se llegó a un punto en la guerra en el que los resultados eran más importantes que los métodos. De vuelta en el Rin, las tropas seguían cruzando el último puente en pie. El capitán Charles MacDonald se encontraba cerca. Cuando subíamos a los camiones para seguir avanzando, recibimos la noticia de que los soldados del primer ejército estaban al otro lado del Rin. Hitler acababa de descubrir que el puente no había sido destruido como él había ordenado y que los ejércitos aliados estaban invadiendo Alemania. Furioso, ordenó ejecutar inmediatamente a 4 de sus oficiales. El 17 de marzo, el puente de Remagen se hundió. Los aliados tenían que cruzar aquel río ancho y peligroso. Cruzar el Rin se consideraba un objetivo tan complicado que lo planearon como si fuera una corta travesía por mar. Los ingenieros construyeron algunos puentes flotantes, pero no eran suficientes para permitir una invasión masiva debido a la enorme anchura del río. Técnicamente, fue uno de los aspectos más complicados del avance aliado desde el oeste. El corresponsal británico Alan Moorhead, que escribía para el London Daily Express, se encontraba allí y fue testigo de la operación. 23 de marzo. Una noche oscura a orillas del Rin. El enemigo está a solo 300 metros de distancia. Antes del amanecer, el plan de invasión comienza con un anuncio ensordecedor. El estruendo ensordecedor de la artillería se elevó desde los campos cercanos. Después llegaron las primeras tropas aerotransportadas. Pasaron a solo 70 o 90 metros de nuestras cabezas volando en formación de combate. Los paracaidistas se lanzaron por las compuertas abiertas. 16.000 paracaidistas saltaron sobre Alemania. La invasión aérea más grande en un solo día en la historia mundial.
Pero el grueso de la fuerza invasora tendría que cruzar el río bajo las descargas de la resistencia alemana. Alan Murhead iba con ellos. En ese momento empezaron a caer obuses a nuestro alrededor. Los que pudimos, nos agazapamos en el piso de acero del bote. Podíamos sentir las explosiones en el agua. Se creaban cortinas de humo para impedir que los francotiradores enemigos pudieran disparar a los soldados en movimiento. Charles MacDonald, el capitán estadounidense, cruzó el río y avanzó hacia el corazón de la Alemania nazi. Nuestro avance continuó en la otra orilla. Yo me preguntaba si el enemigo defendería aquellas colinas. Si lo hacían, nos esperaba una dura batalla. Mientras los aliados avanzaban, los ciudadanos alemanes se aferraban a las promesas hechas por el propio Hitler. Nuevas armas que cambiarían el curso de la guerra. Existía la creencia de que el ingenio alemán les ayudaría a ganar la guerra. Los ingenieros nazis habían desarrollado lo que ellos mismos llamaban Wunderwaffe, armas maravillosas, entre las que se contaba un cohete supersónico. El V2 era un cohete de 14 metros de largo que volaba a Mach 5. Se elevaba 100 kilómetros en la atmósfera y caía a velocidades terroríficas. No podías verlo, no podías oírlo, no podías detenerlo. Con su V2, los alemanes podían golpear muy lejos de su imperio en declive. Y lo harían muy fuerte. El puerto de Amberes, en Bélgica, era clave para alimentar la maquinaria de guerra aliada. La Alemania nazi solo tenía un arma que pudiera llegar tan lejos, el cohete V2. Impactaba a velocidades supersónicas antes de que te pudieras dar cuenta. Desde el otoño de 1944, Amberes había sufrido casi 600 impactos directos. Pero el doble de V2 había caído sobre la ciudad de Londres. En la mañana del 27 de marzo, el último ataque con V2 en Londres sacudió el barrio de Stepney. Destruyó varios edificios y mató a 134 personas. La mayoría eran vecinos judíos que estaban desayunando en sus casas. Las consecuencias fueron devastadoras. Pero eso no desanimó a los británicos. Al contrario, los reforzó en su convicción en la última fase de la guerra de que los nazis debían ser derrotados. Su derrota parecía inminente. Las tropas lo sabían. Aparentaban normalidad. Y hacían un poco el ganso. Hitler era fácil de imitar. Y un objetivo claro. Las tropas construían barcas con los restos de los aviones alemanes. Adoptaban a perros callejeros como mascotas. Y daban la bienvenida a los actores que los visitaban. Aquí, Edward G. Robinson socializaba antes de interpretar una obra en un teatro improvisado. Una poza procuraba un baño muy necesario. O un baño de lodo. Pero todos añoraban su hogar. En un letrero que indicaba la distancia a las principales ciudades, un soldado nostálgico escribió la distancia hasta su novia. El cuerpo de prensa también encontraba sus momentos para descansar. Nunca hubo un grupo de corresponsales de guerra tan brillante. Helen Kirkpatrick, Virginia Coles y Ernest Hemingway tomándose un respiro.
Pero el corresponsal británico Alan Moorhead se encontraba en el frente. Estábamos totalmente atrapados entre las prisas que se adueñaron de nuestros días después de que cruzáramos el Rin. En abril, los aliados cruzaron el río Rin y avanzaron por el vasto corazón de Alemania. Charles MacDonald iba con sus hombres. Los soldados no hacían ningún esfuerzo por ocultarse. Actuábamos como si estuviéramos de maniobras, deambulando al descubierto. Pero algo me decía que esa despreocupada ofensiva no podía durar mucho. De repente un obús enorme pasó sobre nuestras cabezas. Resonó una ametralladora. La ráfaga de un tanque arrancó la rama de un árbol sobre nuestras cabezas. En las bolsas de resistencia, la feroz batalla se desarrollaba en medio de un campo bucólico y primaveral. Los proyectiles de la artillería volaban sobre los campos, incluso mientras trabajaban los granjeros. Las tropas convertían las casas y los graneros en búnkeres, y siglos de historias familiares ardían en llamas. Las llamas devoraban furiosas una casa y un granero. Un caballo salió del establo y contemplamos como una anciana de pelo gris salía de la casa. Cogió al caballo y lo llevó de vuelta al granero en llamas. El animal chillaba aterrorizado. Con la misma calma, la anciana volvió a entrar en su casa en llamas y cerró la puerta detrás de ella. Algunos elegían morir, otros optaban por huir. Con la guerra aproximándose, los ciudadanos estaban desesperados. En Europa, en la primavera de 1945, había 11 millones de personas huyendo. 7 millones eran alemanes. Sin apenas información, estaban guiados por los rumores, impulsados por el miedo y frenados por la miseria. Se veían pocas lágrimas. Para los alemanes, la catástrofe ya había superado ese punto. De forma que uno siempre estaba rodeado por esos rostros inexpresivos. Muchos buscaban protección ante la violencia desatada en los campos de refugiados. Pero huían de algo más que de los ejércitos de tierra. En abril, los aliados llevaron la guerra aérea casi hasta el suelo. Cada piloto se convirtió en su propio general. Los pilotos podían realizar su propia selección de objetivos. Una granja podía ser un fortín nazi o un refugio familiar. La incertidumbre no los detenía. Quizás viera un tren en marcha. No sabía si ese tren llevaba municiones. Podía llevar armas. Podía estar lleno de refugiados. Pero lo atacaba. En estas imágenes, un piloto ataca a una columna de personas caminando, algunas ondeando banderas blancas. Se referían a lo que hacían como el trabajo criminal, porque era una forma de destrucción indiscriminada. La destrucción estaba llegando al corazón industrial de Alemania. El 11 de abril, los aliados encontraron los restos de una famosa fábrica cerca de Nordhausen, el epicentro de las armas maravillosas nazis. El lugar estaba repleto de motores de cohete V2. Estaban allí tirados, destruidos por la RAF o por los alemanes antes de retirarse. Los aliados rescataron a miles de trabajadores esclavos que se habían visto forzados a fabricar esas armas. Y un oscuro y espeluznante secreto empezó a ver la luz del día. Apenas habíamos comenzado a vislumbrar el absoluto desprecio por el valor de la vida humana en Alemania.
Pocos años antes, los líderes nazis no huían. Disfrutaban de los frutos del imperio en su refugio alpino cerca de la frontera austriaca. Desde allí, los arquitectos del Tercer Reich planificaron el futuro de Alemania. Göring, Goebbels, Himmler y Adolf Hitler. Estas son imágenes de películas caseras de la compañera de toda la vida de Hitler, Eva Braun. Muestran la cima del poder nazi, cuando contemplaban su imperio desde un espectacular ventanal. Cuando llegaron, las tropas estadounidenses encontraron el agujero de una bomba en la pared y salones repletos del botín de guerra robado. Esos almacenes estaban llenos del botín que Göring y otros habían amasado. Era un sórdido reflejo de lo que habían sido y de lo que habían estado haciendo. La mayoría sabía que la guerra estaba llegando a su fin. Pero nadie sabía quién viviría para verlo. En abril de 1945, el presidente Roosevelt sabía que la victoria estaba cerca. El final de la guerra en Europa se aproximaba. Y Roosevelt y el público ansiaban la paz. Todos estaban convencidos de que Roosevelt estaría allí con ellos. El 12 de abril, Roosevelt se encontraba siguiendo tratamiento médico en Warm Springs, Georgia. Y cuando se disponía a almorzar, de repente se llevó la mano a la frente y se derrumbó inconsciente. Había sufrido un derrame cerebral. Había un médico allí. Su presión arterial era de 300 sobre 190, lo cual es mortal. Así fue como Harry Truman llegó a la presidencia. Había sido vicepresidente durante menos de 3 meses. Truman sabía muy poco sobre cómo se estaba librando la guerra o cuáles eran los planes para terminarla, y aún menos sobre los planes para la posguerra. Pero Truman tendría que tomar enseguida decisiones que cambiarían el curso de la historia. Los aliados occidentales habían acordado dejar que las tropas soviéticas, que avanzaban imparables, libraran la batalla por Berlín. El 16 de abril ya tenían 2,5 millones de hombres preparados para el asalto final. Casi triplicaban en número a las fuerzas alemanas. Los soldados nazis sabían lo que venía del este y empezaron a rendirse ante los aliados occidentales. Se respiraba un ambiente de desesperación, de auténtica desesperación. Y la creencia generalizada era que si podías llegar a Occidente, los aliados occidentales te tratarían mejor que los soviéticos. El 18 de abril, un grupo de ejército alemán al completo se rendía ante los estadounidenses. Era la mayor rendición en masa de la guerra. 325.000 hombres, incluidos 30 generales, se convirtieron de repente en prisioneros de guerra. Algunos eran niños. Un hombre nos trajo a 2 soldados alemanes. Ninguno de ellos tenía más de 16 años. Los agrupaban y los llevaban a recintos vigilados, que básicamente eran campos cercados con alambradas. Solo en el último mes de la guerra se rindieron más de 1 millón de soldados. Esa fue la primera señal verdadera de que Hitler había perdido ya el control y que el Reich caería poco a poco en poder de los aliados. Hacia el final de la guerra empezaron a verse rendiciones más organizadas de las tropas alemanas. Esto era lo que más temían los alemanes que se rendían. Los soviéticos que llegaban desde el frente oriental asesinaban a su capricho y ejecutaban a los soldados que se rendían. Mataban a los civiles, violaban a las mujeres.
Y no había ninguna razón para pensar que se detendrían al llegar a Berlín. Era la capital alemana. El mismísimo Hitler estaba allí. Era la última batalla. El 20 de abril, Hitler celebraba su 56 cumpleaños oculto en un búnker situado debajo de su cuartel general, destruido por los bombardeos. Podían oír los proyectiles de la artillería soviética y los cohetes cayendo. El ejército rojo estaba a las puertas de Berlín. Al día siguiente empezó la batalla de Berlín, calle a calle. El 22 de abril, los estadounidenses volaron con explosivos la esvástica que dominaba la famosa explanada de desfiles de Nuremberg. Al igual que ese símbolo, el partido nazi estaba implosionando. El día 23, Hermann Göring le preguntó a Hitler si podía ser su sucesor. Hitler lo expulsó del partido nazi. Al día siguiente, Himmler hizo llegar a los aliados una propuesta secreta de rendición a espaldas de Hitler. Y el 25 de abril, los aliados se toparon con unos soldados con extraños uniformes cruzando el río Elba, al sur de Berlín. Los soldados de ambos bandos se acercaron cautelosamente a las tropas que habían visto en la orilla opuesta del río. Los aliados les dieron la bienvenida cuando desembarcaron. Era una unidad del Ejército Rojo Soviético. Tras años luchando contra el mismo enemigo en diferentes frentes, se encontraron por primera vez en la ciudad de Torgau. Era un momento histórico, marcado al principio por el decoro militar y luego por una celebración espontánea. Alguien describió el ambiente como el de una feria de Iowa. Los rusos habían capturado una fábrica de acordeones cercana y tocaban canciones eslavas. No compartían idioma ni costumbres, ni siquiera el básico apretón de manos. Cuando los dos bandos se encontraron, se produjo una increíble liberación catártica de toda la tensión acumulada. Mientras, en Berlín, la tensión llegaba al punto crítico. El 28 de abril, los soviéticos se encontraban a tan solo 500 metros del búnker de Hitler. Benito Mussolini, su aliado del Eje en Italia, era fusilado y exhibido colgando de un gancho de carnicería. El 29 de abril, con los soviéticos aproximándose, Hitler se casó con Eva Braun. Y el mismo día, las tropas estadounidenses encontraron unos vagones de ferrocarril cerca de la ciudad de Dachau. En la mañana del domingo 29 de abril, los soldados siguieron una vía que finalmente los llevó hasta un campo. Allí había varias docenas de vagones en esa terminal. Y dentro y alrededor de esos vagones, la mayoría eran de carga, había más de 2000 cadáveres. Después, cuando entraron en el campo, encontraron a miles de prisioneros esqueléticos y demacrados. Algunos supervivientes tenían la mirada perdida, incapaces de procesar lo que estaba pasando, y aún menos lo que había pasado.
Los cuerpos apilados tenían un extraño color nacarado y eran pequeños, como cuerpos de niños. Todos los rasgos normales por los que reconocemos a un ser humano prácticamente habían desaparecido. Los guardias alemanes, vestidos como prisioneros, se habían escondido entre los supervivientes. Los verdaderos prisioneros los identificaron para los soldados aliados. Esos eran soldados curtidos en muchas batallas. A esas alturas habían visto casi de todo en el campo de batalla. Pero la disciplina se rompió. Y pusieron a varias docenas de guardias delante de un muro y hubo unos minutos de disparos incontrolados. Los asesinatos por venganza de los guardias alemanes apenas pueden comenzar a describir el día en que los aliados descubrieron Dachau. Es una escena que quedó grabada en su memoria y que no podrían borrar de ninguna manera. Fue el último gran campo de concentración en ser liberado. 40.000 prisioneros habían muerto allí. Pero los aliados rescataron a 32.000 supervivientes el 29 de abril. Al día siguiente, el cerebro del Holocausto tomó su última decisión. El 30 de abril, 10 metros debajo de la Cancillería del Reich destruida por las bombas, Hitler y Braun se retiraron a una habitación privada. Los soldados recibieron instrucciones de no molestarlos y después oyeron un disparo. Cuando sus ayudantes abrieron la puerta, ella estaba muerta. Había tomado cianuro. Él se había suicidado con un balazo en la sien. Los miembros del séquito de Hitler que quedaban los envolvieron con mantas, los llevaron a los jardines que había detrás de la Cancillería del Reich y con los últimos y valiosos bidones de gasolina en Berlín quemaron sin más ceremonias los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun. Mientras, la artillería y los rusos se encontraban muy cerca del lugar. Pocos conocían que Hitler había muerto. Nadie sabía cómo detener la guerra. El 30 de abril de 1945, Berlín era un campo de batalla. Los alemanes defendían su capital ignorando el destino de su Führer. Hasta que el 1 de mayo, la radio alemana anunció que Hitler había muerto. Al día siguiente, las fuerzas alemanas en Berlín se rendían a los soviéticos. El 4 de mayo, más soldados alemanes, en Dinamarca y el norte de Alemania, se rendían ante los británicos. Pero los aliados exigían más: la rendición total e incondicional de todas las fuerzas nazis de una vez. Se había acordado que no habría paces separadas ni acordadas por nadie. Finalmente, en una escuela en Francia, comenzaron las negociaciones formales para la rendición. Los alemanes parecían no tener prisa. Todo formaba parte de una táctica dilatoria de los alemanes para ganar unas horas más, quizás un día o dos más, para que tantos alemanes como fuera posible pudieran oír lo más lejos posible de los rusos en su fuga masiva hacia Occidente. Pero algunos seguían combatiendo. El 6 de mayo, soldados alemanes en Holanda abrieron fuego contra ciudadanos en el centro de Ámsterdam. Mataron a 22. Algunos de ellos lucharon hasta la muerte. Fue espantoso hasta el último disparo. De regreso en Francia, Eisenhower desatascó la situación con una amenaza. En cierto momento les dijo: o firmáis este tratado ahora, o cerraré la frontera y nadie podrá cruzarla, y los dejaré a expensas de los rusos. Eso captó su atención. Finalmente, el lunes 7 de mayo a las 2:41 de la madrugada, todo terminó con una rendición formal y lúgubre.
Por Alemania firmó Alfred Jodl, uno de los últimos líderes nazis que no estaba muerto, preso o huido. Los funcionarios pidieron a los medios que no hicieran pública la noticia, hasta que los líderes aliados hicieran una declaración conjunta. En París, Ámsterdam y Londres, la noticia se filtró y las multitudes se preparaban para celebrarlo. Finalmente, las ondas de radio crepitaron con el anuncio que todos esperaban. Ayer en la mañana, a las 2:41 de la madrugada, el alto mando alemán firmó el acta de rendición incondicional. Hoy es el día de la victoria en Europa. Larga vida a la causa de la libertad. Las banderas de la libertad ondean sobre toda Europa. Fue un gran momento de triunfo para las poblaciones que habían sufrido mucho durante el conflicto. Repicaron las campanas de la Catedral de San Pablo en Londres. El rey, la reina y las dos princesas, Isabel y Margarita, salieron al balcón del Palacio de Buckingham. Después, las jóvenes princesas desaparecieron para vagar en secreto entre la multitud, saboreando la alegría por ellas mismas. En París, los soldados en sus jeeps estaban rodeados de chicas francesas que se subían a ellos. El júbilo era infinito. En Nueva York, 15.000 policías se desplegaron en Times Square para intentar mantener el orden. Los ciudadanos tenían otros planes. Quienes estaban por encima de la muchedumbre abrían las ventanas y lanzaban trozos de papel. Guías telefónicas hechas pedazos. Telas desde las fábricas textiles. Todo para celebrar, al menos por un momento, la unidad. Hay momentos que unen a las personas para conseguir cosas que antes se consideraban imposibles. El capitán estadounidense Charles McDonnell estaba en la ciudad checoslovaca de Pilsen. No podíamos imaginar la loca celebración con la que nos recibieron. Los civiles se agolpaban en las calles, vitoreándonos y agitando sus banderas como si su vida dependiera de ello. Felices, los civiles nos cubrieron de flores, pasteles y galletas. Una anciana dejó un pollo asado en nuestro jeep. Por toda Europa, las tropas lo celebraban con lo que encontraban. Fuera saqueado o no. Y estoy seguro de que aquel día se consumieron muchas muy buenas botellas. Pero también seguía la dura realidad. Puede que esta guerra aún no haya terminado. En el otro extremo del mundo se estaba librando otra guerra al mismo tiempo. La Guerra del Pacífico. Los aliados contra Japón. Para las tropas que luchaban en la isla de Okinawa, la paz en Europa no fue un consuelo. A nadie le importó realmente. Estaban en mitad de una batalla sangrienta, confusa y absolutamente espantosa por Okinawa. Y sentían que les había tocado la peor parte en aquella guerra. En el Pacífico, la guerra llegaría a su propio e impactante momento culminante exactamente 100 días después. Aquellos iban a ser de los 100 días más importantes de la historia mundial. Pero de vuelta en Europa, todo había terminado por fin. El Reich de los 1000 años solo había durado 12. Y el mundo siguió girando.
El Día de la Victoria en Europa es un hito del siglo XX. Y en muchos aspectos fue la puerta por la que un mundo llegó a su fin y otro mundo nació. A partir de ese día, los hijos de la guerra se convirtieron en hijos de la paz. Heredaron un continente destruido, pero también un nuevo futuro. Algunos de ellos no habían conocido otra cosa que la ocupación nazi. Y de repente comprendí por qué habíamos estado luchando. Y se me hizo un nudo en la garganta que me impedía tragar. Después del Día de la Victoria, podrían crear su nueva Europa. El 8 de mayo de 1945, Europa vive un estallido de alegría. Para ella, la Segunda Guerra Mundial había terminado. En todas las capitales de Europa Occidental se vivió una auténtica catarsis emocional. Pero el derramamiento de sangre continuaba en otra guerra, la Guerra del Pacífico. Básicamente era una estrategia criminal. ¿Cuánta sangre tendría que derramarse? Pasaron exactamente 100 días entre la victoria en Europa y la victoria sobre Japón. Tal vez fueran los 100 días más trascendentales de la historia mundial. Un soldado de la infantería estadounidense entraba en combate. Los que dicen que no tienen miedo están locos. Y un almirante japonés está bajo presión. Nuestra capacidad de lucha se desvanece gradualmente. Pero Japón no se rinde. La rendición era una humillación. Tienes que luchar hasta el final. Pero cuando finalmente lo hizo, el mundo estalló de júbilo en una espectacular celebración de la libertad. Carrera a la victoria, el Pacífico. Los últimos 100 días de la Segunda Guerra Mundial comenzaron con resentimiento en el Pacífico. Cuando conocieron la noticia de la victoria en Europa, a nadie le importó realmente. Se encontraban en mitad de una batalla sangrienta, confusa y espantosa. Y sentían que les había tocado la peor parte en aquella guerra. Desde el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos y sus aliados habían estado retrocediendo a través del océano más grande del mundo y por todo el sudeste asiático. En 1945, la Guerra del Pacífico llegó a las puertas de Japón, Okinawa. El infante de la Marina estadounidense, Harold Clay, tenía 20 años y estaba lejos de su ciudad natal en Massachusetts. Estaba muerto de miedo, todos lo estábamos. Y los que decían que no tenían miedo estaban locos. Clay y sus compañeros se enfrentaban a una barrera colosal, la línea Shuri. La línea Shuri era una línea defensiva del ejército japonés que dividía la isla de costa a costa. Los japoneses habían convertido las montañas en una fortaleza subterránea de búnkeres, cuevas y túneles. Se habían atrincherado allí, y lo habían hecho muy bien. No podías ver al enemigo, pero sabías que estaba allí. Y estaba allí en un gran número. Hasta 100.000 japoneses aguardaban ocultos a los soldados estadounidenses. Había unos 1.000 soldados de infantería por cada 200 metros de línea defensiva, lo que la convertía en una de las más densamente pobladas de la historia de cualquier tipo de guerra. La estrategia de Japón quedaría al descubierto nada más comenzar el ataque a la línea Shuri. Básicamente, la estrategia japonesa consistía en matar al mayor número de invasores como fuera posible. Mataban en nombre de este hombre, el emperador japonés Hirohito.
Era un monarca absolutista y contaba con la lealtad incondicional de todos los ciudadanos japoneses, tanto militares como civiles. Pero los japoneses ni siquiera podían verle y jamás habían oído su voz. Pero todos estaban dispuestos a morir por él. El emperador tiene grandes esperanzas en la inminente ofensiva. Esperamos que nos acompañe el éxito. El almirante Matome Ugaki era un oficial de la Armada de 55 años al mando de unos 600 aviones y pilotos. Su base estaba en Kyushu, estratégicamente situada para hacer frente a los invasores estadounidenses en Okinawa. Pero en 1945 la Fuerza Aérea de Japón estaba exhausta. No tenían combustible de aviación ni pilotos entrenados. Los japoneses carecían de pilotos capaces de atacar a los barcos estadounidenses y de regresar a casa. Sus misiones eran planeadas de forma que no tuvieran que volver a casa. Los ataques kamikaze. El 11 de mayo despegaron más de 100 aviones. A más de 800 kilómetros de distancia, los barcos de apoyo estadounidenses permanecían a la espera cerca de Okinawa. Los marineros estaban nerviosos. Habían visto ataques kamikaze antes y esperaban más. Muchos perdían los nervios, incluso los marineros más veteranos. Esa sensación constante de terror terminaba minando sus nervios y su moral. Después, el rugido de los aviones enemigos. Los aviones estadounidenses despegaron para hacer frente a los atacantes en una batalla devastadora. Estos podían derribar 9 de cada 10 aviones kamikazes que llegaban. Pero ese 10º kamikaze podría asestar un golpe devastador. Uno de ellos atravesó la cortina de fuego defensivo y se lanzó contra el portaaviones Bunker Hill. Luego, solo 30 segundos después, otro. Cada uno de los aviones abrió una herida profunda que inició una reacción en cadena. La mayor parte de la devastación en el portaaviones fue provocada por las explosiones de las bombas estadounidenses y los depósitos de combustible que se incendiaban sin control. Los hombres que estaban debajo de la cubierta quedaron atrapados. Los que no murieron abrasados murieron asfixiados. El interior del barco se convirtió en un ataúd. El Bunker Hill se preparó para enviar a 373 marineros muertos al fondo del Pacífico. Pero para el almirante Ugaki no era suficiente. El hecho de que ni siquiera 2 impactos de aviones suicidas pudieran hundir al portaaviones enemigo nos mostró la necesidad de atacar con más aviones en el futuro. Estados Unidos también recurría a nuevas y devastadoras tácticas. Los bombardeos convencionales del territorio japonés no habían logrado lo que los estrategas militares esperaban conseguir. Estados Unidos empezó a lanzar bombas incendiarias sobre Japón. Habían empezado por Tokio unos meses atrás. Tras la incursión sobre Tokio se desvanecieron todos los escrúpulos morales. Ya no existía ninguna restricción a los ataques contra la población civil. El 13 de mayo atacaron la ciudad de Nagoya. A menudo, los B-29 bajaban hasta 1500 metros. Llegaban de noche y lanzaban sus bombas incendiarias de napalm sobre el centro de ciudades japonesas densamente pobladas.
Las ciudades estaban construidas con madera y papel. Los B-29 arrasaron en sus incursiones grandes extensiones del Japón urbano. La estrategia detrás de los bombardeos incendiarios era obligar a Japón a ponerse de rodillas. No estamos hablando de bombardeos convencionales y bien dirigidos, se trataba de destruir ciudades. Los estadounidenses atacaron con bombas incendiarias 67 ciudades durante el resto de la guerra. Fue una campaña despiadada y aterradora. De regreso en Okinawa, la línea Shuri había demostrado ser un verdadero infierno. Los japoneses se defendían con ferocidad, obligándolos a luchar y pagar muy caro cada centímetro cuadrado de tierra japonesa. Después, el 28 de mayo, los estadounidenses se aproximan al corazón simbólico de Okinawa, el Castillo Shuri. Era el cuartel general del ejército japonés. Los estadounidenses miraban a las alturas desde sus trincheras y veían ese castillo sobre una colina lejana. Y durante semanas supieron que aquel era su objetivo y avanzaban lentamente hacia el castillo. La de Okinawa podía ser la batalla final y decisiva. A finales de mayo de 1945, en Okinawa, se combatía ferozmente desde hacía ya casi 2 meses. Más de 600.000 hombres luchaban en una isla más pequeña que la ciudad de Los Ángeles. La sangre corría a raudales. Okinawa se convirtió en una de las batallas más duras del Pacífico, sobre todo en las inmediaciones del Castillo Shuri. El 29 de mayo, los estadounidenses tomaron el Castillo Shuri, el corazón y último bastión de la isla. Llevaba allí siglos. Era una especie de antiguo castillo samurái con muros de piedra. Este era el cuartel general japonés y tal vez su última oportunidad. Y esto es todo lo que quedó de él. El castillo fue pulverizado. Y los japoneses habían huido. Tras 2 meses de sangrientos combates, se habían retirado en secreto, dejando a su paso trampas mortales por todo el sur de Okinawa. Los japoneses ya no luchaban para vencer. Comprendieron que no podrían derrotar a los estadounidenses a pesar de su superioridad numérica, y lo único que podían hacer era infligirles tanto dolor, un coste tan alto en vidas, que no solo frustrarían al ejército estadounidense, sino a su ciudadanía, que empezaría a cuestionarse el alto precio de esa guerra. Pero oculto al público se desarrollaba un proyecto de alto secreto. Físicos de todo el mundo habían aceptado la hipótesis de que existía una forma de crear una espectacular explosión de energía. En Los Álamos, Nuevo México, los científicos del proyecto Manhattan intentaban desarrollar una bomba atómica. Una explosión de una potencia desconocida y puramente teórica. El esfuerzo por construir la bomba atómica comenzó con pleno conocimiento de lo que podría salir mal. Pero si funcionaba, no solo cambiaría la guerra, cambiaría el mundo. El 8 de junio, mientras los estadounidenses lanzaban una nueva ofensiva aérea contra Japón, Hirohito se ponía en contacto con la Unión Soviética, con la esperanza de poder negociar un acuerdo de paz. No veían otra salida a la guerra y se aferraron a la posibilidad de la mediación soviética. Mientras la ofensiva continuaba y se dirigía directamente contra el espacio aéreo del almirante Ugaki. Sonaron las sirenas. Antes de que pudiéramos llegar a los refugios, empezó el fuego enemigo. Acribillaron los aviones en tierra como si se tratara de un campo de tiro.
Hubiera sido mejor que cayeran en el aire que verlos destruidos en el suelo. Pero la escasez de combustible nos impidió hacerlo. En Okinawa, la guerra avanzaba hacia el sur. Pero en lugar de un frente definido, era una batalla campal. Con fortines japoneses ocultos por todas partes, los disparos podían llegar desde cualquier lugar. Los marines que avanzaban para tomar una posición, de repente se veían atacados por la espalda desde posiciones japonesas que no sabían que estaban allí. En la semana que terminó el 18 de junio, una división de la Infantería de Marina sufrió 1.150 bajas mientras intentaban abrirse camino a través de un campo de minas humano. En respuesta, los marines se abrirían camino con ayuda del fuego a través de Okinawa. Sabíamos que los derrotaríamos, solo era una cuestión de tiempo, pero lo que más nos ayudó fueron los lanzallamas. Nadie los quería llevar porque tenías que cargar con 2 depósitos en la espalda, y los japoneses intentaban atravesarlos con una bala. Si lo hacían, explotabas. Los estadounidenses incendiaban las laderas, las aldeas y las cuevas, sin saber quién había dentro. A veces eran civiles. Al principio, los estadounidenses veían a los nativos de Okinawa como un enemigo. Muchos habitantes de Okinawa se habían visto obligados a luchar junto a los japoneses. Pero la inmensa mayoría de sus habitantes intentaron esconderse. Les habían dicho que les esperaba un destino peor que la muerte si eran capturados por los estadounidenses, que serían torturados y que las mujeres serían violadas, y que los estadounidenses los aplastarían con sus tanques, de forma que los civiles estaban realmente aterrorizados. Los estadounidenses convencían a algunos de que salieran y se refugiaran en los campos de refugiados, dirigidos por los mismos hombres a los que les habían enseñado a temer. Pero posiblemente muchos nunca se recuperaron. Se presionaba a los civiles para que eligieran un bando y a Japón para que luchara hasta el final. Y se presionaba a Estados Unidos para que pusiera fin a la guerra, sin importar cómo. En junio de 1945, Okinawa era un matadero. La violencia se había concentrado en unos pocos kilómetros cuadrados en el extremo sur de la isla. Los japoneses luchaban hasta la muerte o se suicidaban para evitar ser hechos prisioneros. Morían a un ritmo de 1 millar al día. Nos dijeron que lucháramos por nuestra vida y por Estados Unidos, pero que siguiéramos vivos. A ellos les decían, morid por el emperador. Es duro pelear con alguien así. ¿Por qué no se rendían los soldados japoneses? La respuesta es que sencillamente rendirse no existía en su vocabulario. Pero el 20 de junio sucedió algo extraordinario. Casi 1000 japoneses rodeados en una playa se rindieron. Aquello asombró a los marines y soldados estadounidenses, a quienes les habían hecho creer que ningún soldado japonés se rendiría voluntariamente. Era la rendición japonesa más numerosa en un solo día en toda la Guerra del Pacífico. Un cambio profundo que nadie había visto venir. Creo que estaban tan hartos de la guerra como nosotros y que pensaron, oye, yo solo quiero volver a casa y formar una familia.
Solo en Okinawa se hicieron 11.000 prisioneros militares, algo que era prácticamente inaudito. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la victoria en Okinawa. Pero era una isla de tumbas. 12.520 estadounidenses, 100.000 japoneses y 100.000 civiles más. Para el público estadounidense fue un auténtico shock. Inevitablemente todos empezaron a preguntarse, ¿hasta dónde llegarían los japoneses para defender sus islas? ¿Y hasta dónde llegarían los estadounidenses para invadirlas? Los estrategas del Estado Mayor Conjunto comenzaron a preparar una operación para invadir Japón. Aquella iba a ser la mayor operación anfibia de la historia. La llamaron la Operación Caída. El 1 de noviembre los estadounidenses desembarcaron en Kyushu. Luego, en algún momento de 1946, invadieron la isla principal de Honshu. Las tropas ya estaban preparadas. Hasta 2 millones de hombres invadirían un país de 70 millones. La espantosa imagen de los soldados e infantes de marina estadounidenses matando a un gran número de civiles japoneses y cargar con eso en sus conciencias era algo que muchos de ellos temían profundamente. Harold Clay estaba entrenándose para la invasión. Nos decían, si veis acercarse a un niño con un palo, matadlo. Si veis acercarse a una chica, matadla. Nosotros decíamos, ¿cómo se puede disparar a un niño pequeño? Nos decían, creedme, si no lo hacéis, os matarán a vosotros. Al mismo tiempo, Japón se preparaba para el combate. Y fue esencialmente una especie de último esfuerzo espasmódico para lanzar toda la fuerza militar que quedaba en el país para defender a muerte su patria. Y como temían los estadounidenses, esa guerra a muerte les incluía a todos. Los japoneses empezaron a armar a sus ciudadanos, en algunos casos con lanzas afiladas, y los empujaban a enfrentarse a los estadounidenses en las playas en las que desembarcaban. También reunieron todos los aviones que aún podían volar. Los japoneses tenían la intención de enviar prácticamente todos los aviones que tenían contra la flota estadounidense, pilotados por pilotos que sabían poco más que despegar. Algunos eran estudiantes universitarios sin ninguna experiencia de vuelo. La mayoría eran incapaces de volar de noche debido a su nula preparación. ¿Cómo nos vimos empujados a una situación tan trágica? En Moscú, el 24 de junio, los soviéticos exhibían su poderío militar ante Joseph Stalin. Japón seguía intentando negociar con él un acuerdo de paz. El pérfido juego de Stalin consistía en entretener a los japoneses, simplemente para ganar tiempo y así armar a las fuerzas del Ejército Rojo. Stalin no quería la paz. En su lugar quería una parte de Japón. Mientras tanto, en el desierto de Utah, los estadounidenses seguían preparándose para un nuevo tipo de misión. Llevaban varios meses entrenándose solamente para un trabajo: lanzar con éxito una bomba atómica sobre un objetivo japonés. Lanzaban bombas simuladas llamadas calabazas desde más de 8.000 metros de altura. Así ponían a prueba el diseño de las aletas de cola, el tiempo de caída y su precisión. Por fin, el último mes de la guerra, llevaron a cabo la prueba más importante de todas. En Nuevo México, los soldados izaron una gigantesca bola de metal hasta lo alto de una torre de 30 metros. Era la primera bomba atómica de la historia. Los científicos se pusieron a una distancia segura antes de probarla.
Muy pocas personas realmente comprendían lo que aquello podía hacer. El silencio reinaba en el desierto, hasta que accionaron el interruptor. Los testigos lo describieron como un amanecer antes del amanecer. Creo que los que lo vieron quedaron sobrecogidos. Entre muchos de los presentes, la sensación de júbilo e incluso de alivio fue rápidamente reemplazada por una sensación de pavor. Lo que no se sabía era qué tipo de destrucción podría causar en una ciudad. En tan solo 3 semanas, el mundo lo sabría. El 17 de julio de 1945, los líderes aliados se distanciaron del Pacífico para reunirse en Potsdam, Alemania. Japón apenas figuraba en su agenda, pero estaba muy presente en sus mentes. El hecho de que los líderes aliados se reunieran en Potsdam, en medio de las ruinas de Alemania, tenía un importante valor simbólico. El mensaje era que Japón estaba solo y que podría enfrentarse al mismo destino de Alemania. En Potsdam, sus asesores comunicaron en secreto al presidente Truman que la prueba atómica había sido un éxito y que 2 bombas estarían listas en cuestión de semanas. Pero los aliados se espiaban unos a otros. Stalin ya sabía lo de la bomba atómica y Truman sabía que Japón se había acercado a Stalin para negociar la paz. Pero delante de las cámaras parecían estar unidos. Firmaron la declaración de Potsdam. Y en esa declaración le decían a Japón que si no se rendía incondicionalmente, se enfrentaría a una destrucción inmediata y total. El día después de la declaración de Potsdam, los bombarderos estadounidenses despegaban para otra misión sobre Japón. Pero aquel día no lanzaron bombas. Lanzaron octavillas como esta, advirtiendo a los japoneses que abandonaran sus ciudades. Nuestros aviones lanzaron millones de folletos sobre unas 8 ciudades, informando a sus habitantes de que 5 o 6 de ellas serían bombardeadas en los siguientes 6 días. Al día siguiente, los aviones regresaron con bombas incendiarias para cumplir con su promesa. Y la capacidad de decirle a una ciudad, os vamos a destruir, y el hecho de volver y hacerlo, supuso un mensaje que los japoneses entendieron muy bien, y era que ahora estaban indefensos. Sin embargo, en pleno colapso del país, Japón se negaba a hablar de una rendición incondicional. El último día de julio, Truman, tras estudiar un último informe, aprobó una declaración pública sobre la bomba atómica. Este es el único documento que existe con su autorización para usarla. Su decisión desencadenaría las 2 últimas y caóticas semanas de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de agosto, los estadounidenses prepararon la primera bomba en la base de la isla de Tinian. El 2 de agosto, millones de soldados soviéticos se desplegaban cerca de la frontera occidental de Japón. El 5 de agosto, una tripulación destacada en la isla de Tinian bautizó como Enola Gay a su nuevo B-29, en honor a la madre del comandante. Al día siguiente se escribiría un nuevo capítulo en la historia de la guerra. A las 3 menos cuarto de la madrugada, el Enola Gay despegó con una tripulación de 12 personas y una sola bomba, de 3 metros de largo y casi 4.500 kilos de peso. Una vez en el aire, el artillero entró en acción. Después de que el Enola Gay despegara, el artillero se arrastró hasta el depósito de bombas e insertó un detonador de pólvora para armar la primera bomba de uranio.
Era una mañana ajetreada en Hiroshima. En la calle se respiraba un ambiente bélico. De repente, se escuchó el zumbido de unos aviones. A las 8:15, el Enola Gay lanzó la bomba. La onda expansiva sacudió el exterior del avión. Un tripulante lo describió como si alguien hubiera cogido un poste de teléfono, lo hubiera agitado como un bate de béisbol y hubiera golpeado el exterior del avión. Eso sería la onda expansiva. No podían ver nada en absoluto de Hiroshima, debido al fuego y el polvo que había debajo de ellos. Mientras Hiroshima ardía, el resto de Japón permanecía ciego a lo que estaba sucediendo. Las comunicaciones de la ciudad con otras partes de Japón se interrumpieron inmediatamente. Solo los que estaban abajo sabían lo que estaba pasando, aunque no fueran capaces de entenderlo. Al día siguiente la noticia se filtró. Harold Clay aún seguía en Okinawa. La primera reacción fue, ¿qué diablos es una bomba atómica? Ni siquiera habíamos oído hablar de ella. El almirante Ugaki se enteró por un noticiario estadounidense. Una emisora de radio de San Francisco dijo que por primera vez en la historia se había lanzado una bomba atómica, haciendo aún más sombrío el desenlace de la guerra. El 8 de agosto los estadounidenses lanzaban una segunda bomba, más potente aún que la primera. No hubo una segunda decisión ni orden para lanzar la bomba sobre Nagasaki. La orden inicial era lanzar las dos bombas cuando estuvieran listas. Las habían sellado herméticamente para mantener los componentes internos secos y a salvo. Luego, las llevaron a la pista de despegue para la misión del día siguiente. Pero la suya no sería la única onda expansiva aquel día. Antes del amanecer del 9 de agosto, el ejército rojo soviético atacó el territorio japonés en Manchuria. En lugar de negociar la paz, había empezado a devorar el cadáver moribundo del Estado japonés. Fue una de las mayores invasiones terrestres de toda la historia, apenas unas horas antes de que se lanzara la bomba sobre Nagasaki. Nagasaki no había sido la ciudad elegida inicialmente para ese día. El objetivo previsto era en realidad Kokura, pero el mal tiempo en esa ciudad los obligó a elegir otro objetivo. Sobre Nagasaki encontraron el espacio necesario entre las nubes para avistar el objetivo y lanzar la bomba. En un radio de unos 3 kilómetros, todas las estructuras existentes quedaron casi completamente destruidas. Por segunda vez en 4 días, decenas de miles de personas quedaron silenciadas en un instante. Cuando las nubes se disiparon, el resto de Japón pudo ver finalmente el horror. Hiroshima y Nagasaki eran un erial. La destrucción alcanzó un nivel que jamás se había visto antes. Se encontraron sombras allí donde antes hubo personas. El grado de destrucción fue tal que hasta los mismos escombros se habían fundido. La gente había quedado incinerada totalmente.
Con Japón cayendo de rodillas, la estructura de mando se fracturó. En el ejército japonés, los partidarios de la línea dura estaban decididos a evitar la rendición a cualquier precio, incluso a costa de la virtual devastación de todo el país. El 14 de agosto, los militares de la línea dura intentaron dar un golpe para impedir la rendición, pero fueron desautorizados por una voz desconocida en la radio japonesa. Conmocionados, muchos japoneses oyeron una voz que no habían oído nunca antes en toda su vida, la voz del emperador. Y en ese mensaje radiofónico, el emperador Hirohito anunció que la guerra había terminado, aunque en ningún momento usó la palabra rendición. Muchos no se lo creían. ¿Era auténtico? ¿Era real? ¿Era un truco estadounidense? Y Japón se hundió en un periodo de estupefacción irracional. El resto del mundo contuvo la respiración. ¿Sería esa la rendición que finalmente pondría fin a la Segunda Guerra Mundial? 15 de agosto de 1945. El ejército estadounidense se prepara para un desembarco masivo y la invasión de Japón. Pero el emperador Hirohito acaba de hacer un asombroso anuncio a su pueblo por la radio. Ha enviado un cable a la embajada de Suiza en Washington. Los suizos se lo transmitirían inmediatamente a Harry Truman. Antes de que el mundo pudiera comprender plenamente lo que estaba pasando, el almirante Ugaki tomó una decisión. Él había enviado a miles de jóvenes pilotos japoneses a la muerte en ataques suicidas. Y se había jurado a sí mismo, en las páginas de su diario, que él compartiría su destino. Voy a seguir los pasos de todos los que murieron por el país. Quiero vivir el noble espíritu del ataque especial, incluso después de que la muerte se lleve mi cuerpo de esta tierra. Tras escuchar el mensaje del emperador, fue en su coche hasta un aeródromo local, se subió a un avión y lo pilotó en una última misión kamikaze. Y el suyo fue el último ataque kamikaze de la guerra. Entre los pocos ataques a barcos estadounidenses aquel día, ninguno tuvo éxito. Probablemente el almirante Ugaki se hundió directamente en su tumba del Pacífico. En Washington, los suizos hicieron llegar el cable japonés a Harry Truman, y el presidente lo anunció al mundo. Compatriotas, he recibido esta tarde un mensaje del gobierno japonés en el que se declara la rendición incondicional de Japón. La proclamación del Día de la Victoria en Japón deberá esperar a la firma formal de las condiciones de la rendición por parte de Japón. Las Fuerzas Armadas aliadas han recibido la orden de suspender todas las acciones ofensivas. Los barcos de la Armada de los Estados Unidos que se dirigían a Japón se detuvieron. Los marineros lo celebraban en las cubiertas. Los temores dejaron paso a los vítores. Y algunos pusieron rumbo de vuelta a casa. En las islas cercanas, los hombres preparados para la invasión expresaban su alivio. En ese momento muchos de esos jóvenes sintieron que habían salvado la vida, la guerra había terminado y ellos seguían vivos. En las mismas playas donde tanta sangre se había derramado, se bebía cerveza para celebrarlo. En Okinawa,
Los soldados brindaban con los lugareños. Y la vida empezó a recuperar lentamente su ritmo normal. Por todo el Pacífico, los japoneses salían de sus fortines y entregaban las armas. Ofrecían sus espadas en simbólica rendición. Los prisioneros de guerra de Australia, Estados Unidos, Inglaterra e incluso de la India emergían de la oscuridad y entornaban sus ojos ante la libertad recién recuperada. La liberación fue repentina. No tenían ni idea de lo que había pasado en la guerra hasta ese momento. Pero el resto del mundo sí lo sabía. Nueva York. Todos hemos visto las imágenes del marinero besando a la enfermera en Times Square. De las cintas de teletipo volando. La gente rompía papeles y los tiraban por las ventanas de los edificios de oficinas del país. Los pueblos más pequeños también exhibían su alegría a su manera. En aquel día impresionante de agosto de 1945 se vivió una explosión de alegría increíble. En Londres, Piccadilly Circus era un mar de sonrisas. El Palacio de Buckingham estaba rodeado de juerguistas. Y las hogueras brotaban por doquier para alimentar los vítores hasta altas horas de la noche. En Sydney, Australia, el papel triturado caía como la nieve y se convertía en la materia prima de la pura euforia. En Washington, los espectadores que estaban viendo una película salieron del cine para celebrarlo. Pero a casi 8.000 kilómetros de donde había empezado la guerra para Estados Unidos, Hawái desfilaba al ritmo de su propia melodía. Desde el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941, Hawái se había convertido en una potencia militar. Pero nunca perdió su espíritu. Para los Estados Unidos, el día de la victoria sobre Japón era la culminación de una batalla que comenzó el 7 de diciembre de 1941 y que exigió al país todo lo que podía dar. Y fue una liberación catártica e increíble que posiblemente no hemos vuelto a experimentar desde entonces. Para aquellos que perdieron y para los que se habían sacrificado, también fue un momento de recogimiento. Quizás un momento de duelo silencioso. La verdad, la infantería de marina luchó en muchas islas de las que nunca has oído su nombre, y fueron muchos los que murieron en todas y cada una de ellas. En islas remotas, en los continentes que las rodean, y a través de sus aguas implacables, el Gran Pacífico engulló todos esos sacrificios. Y finalmente descubriríamos aquello de lo que todos somos capaces, tanto en los niveles más profundos de depravación como al mismo tiempo de los más altos ideales de la humanidad. Nuestra capacidad para sobrevivir, nuestra capacidad para resistir y para mostrar compasión por los demás. Aquellos a los que se les había enseñado a temerse mutuamente comenzaron a aceptarse. Desde entonces, la paz en el Pacífico se ha mantenido durante 75 años y que continúe.